Hola, muy buenas tardes. El día de hoy quiero hablarles sobre el nacimiento de Jesús y usaré como texto base Lucas capítulo 2 del verso 1 al verso 7. Voy a dar lectura a este pasaje y dice de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta enseñanza podemos dividirla de acuerdo a la escritura en dos partes. La historia del mundo frente a la historia de Dios. Y hablando sobre esto, dice que Augusto, ¿qué podemos decir a Augusto? Augusto significa el exaltado. Augusto fue el primer emperador y más grande emperador romano, quien como título de exaltado se consideraba el rey Dios. Así se consideraban la mayor parte de los reyes en la antigüedad. Su característica o el fundamento de su reinado es algo que se llamaba o se conoce como la Pax Romana, que tiene como particularidad el hecho de que él como rey vendría a establecer en su reino la paz sobre todos sus súbditos, y esta paz influiría en el comercio, en la política, en las guerras, en la sociedad, en el desarrollo cultural, tecnológico de su época. Dice aquí que Augusto, el rey divino, como así se consideraba, establece desarrollar un censo con fines definitivamente militares y de recolección de impuestos, pero también de conocer cuánto, de qué tamaño era su reinado, sobre cuántas personas él estaba reinando. Y los siguientes versos nos hablan de personajes históricos muy específicos y nos dice que dentro de este reino se encontraban dos personas, José y su esposa María, la que había sido escogida por Dios para ser la mamá del Señor Jesús. Se dice que ellos tienen que viajar por aproximadamente 140 kilómetros, que en el camino de Nazaret a Belén, que era la ciudad de David, de donde se originaba José y el padre adoptivo de Jesús, eran más o menos 3 días de camino. Esto es importante porque vemos a través de esta narración, primero, el plan de la humanidad. La humanidad tiene su propia agenda, tiene su propio gobierno, tiene su propio reinado en la cabeza llamada Augusto César, que asimismo y era considerado nuevamente como rey divino, como rey Dios, quien merecía toda la adoración y todo el reconocimiento de parte de sus súbditos. Nadie podía siquiera atreverse a decir cualquier cosa en contra del emperador. Sin embargo, vemos también el programa de Dios, la historia de Dios, el cronos de Dios, que Dios en medio del movimiento de la historia humana, Dios está cumpliendo su propio propósito, su voluntad de una manera invisible y aparente, sin apariencia, sin que la gente pueda ver claramente cómo está moviendo Dios las piezas para lograr su propósito. ¿Cuál era? Enviar a su Hijo Jesús para ser el Salvador de la humanidad. Y podemos ver
cómo es que José, con su esposa María, que decimos, si José era descendiente de David y tendría que haber habitado en Belén o en Jerusalén, siendo de la familia real y gozar de alguna posición, encontramos a José en el extremo más lejano de Jerusalén, lo más lejos posible de Belén. Y así es como la humanidad ha llegado a estar alejada del propósito de Dios. El plan de Dios fue crear a la humanidad para tener una alianza y gobernar Dios a la humanidad y que la humanidad gobernara el mundo sometida a la autoridad de Dios. Pero cuando la humanidad cayó, cuando la humanidad pecó y se rebeló contra Dios, la humanidad perdió su lugar, perdió su propósito, perdió su identidad, como lo vemos aquí. Entonces Dios envía, Dios mueve la historia para salvarnos. Y esta también puede ser una forma de ver cómo Dios, a través de este momento, a través de este mensaje, a través de estas épocas, a través de cada momento en nuestras vidas, ha buscado que nosotros podamos conocer al Señor Jesucristo. 3 días aproximadamente dura el viaje, es un viaje peligroso en el cual vemos cómo el Espíritu Santo obró de una forma sobrenatural, milagrosa, en el cuerpo de María, en la fe de María, de José, para llevarlos a a cumplir este mandato y poder regresar al lugar donde Dios quería que estuvieran, en Belén. Ahora, cuando hablamos o escuchamos la ciudad de Belén, en la ocasión anterior hablamos de Nazaret y hablamos de Galilea, pero en esta ocasión Belén, que se conoce como casa de pan, donde nacería el Señor Jesús, que asimismo se llamó: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, se llamó a sí mismo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Padre desea que Jesús nazca y trae a María y a José para que Jesús nazca en Belén? Porque en la casa del pan, donde nacería el pan de vida, Dios quería celebrar un banquete de amor, de salvación, de misericordia, de gracia con estas dos personas y con la humanidad entera. Siguiente paso o siguiente punto, cuando estamos que ya comenzamos, hablamos del nacimiento de Jesús. Dice el verso 6 y el verso 7 que en esos momentos, cuando ellos llegaron a Belén para ser empadronados, se cumplen también los días para que María tenga o dé a luz, sea el alumbramiento del Señor Jesucristo. Y entonces podríamos ver cómo el Evangelio se desarrolla de una manera muy clara en este pasaje. Primero encontramos a Dios queriendo reconciliar a una humanidad caída y sometida bajo el gobierno del pecado, bajo el gobierno de una humanidad que se ha rebelado contra Dios. Y ese es el problema, que la humanidad ha preferido adorar a césares, a personas, a ídolos, a cosas, en lugar de adorar a Dios. Y como lo escribe el apóstol Pablo en Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, dice la Escritura. Y dice más adelante, ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, dice que la humanidad se ha vuelto aborrecedores de Dios. Una humanidad pecadora, pero no solamente somos pecadores por lo que hacemos, por ser ladrones, mentirosos, por ser rebeldes y desobedientes contra Dios, sino que eso es la manifestación de la naturaleza que tenemos los seres humanos como pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Somos asesinos por naturaleza. Somos orgullosos, rebeldes, desobedientes contra Dios por naturaleza. Sin embargo, y a pesar
de que por consecuencia de nuestros pecados hemos llegado a estar lejos de Dios. La humanidad se alejó lo más lejos que podíamos de Dios y hemos caído en una espiral, en un barranco moral, espiritual, de destrucción, de autodestrucción, de corrupción, que no termina solamente con una vida destruida de manera individual, sino de una sociedad completamente corrompida, de una sociedad y de una individualidad personal que nos lleva al sufrimiento, a la frustración, a darnos cuenta que nunca entendimos sin Cristo cuál era el propósito por el cual llegamos a este mundo. Y que no es que seamos accidentes, que no somos animales, que somos seres creados a la imagen de Dios. Entonces, vemos el verso 6 y el verso 7 que nos hablan de precisamente de la solución que Dios provee para la salvación de la humanidad. ¿De qué necesitamos ser salvos? Del pecado, de esa naturaleza corrupta que nos consume, que nos autodestruye, que nos hace destructivos, que nos hace ser agentes de destrucción de la sociedad y de otras personas, que no respetamos ni a Dios, ni a la gente, ni a nosotros mismos. Necesitamos ser salvados del pecado y de las consecuencias de todos nuestros delitos, de nuestros pecados, que nos condenan ante un Dios justo y santo, nos condenan a la muerte eterna y a una eternidad de castigo permanente, sin descanso, en lo que el Señor Jesús llamaba el infierno. Pero es Dios que a través de este hecho, este suceso histórico, real, que ofrece la solución. El Señor, Dios, envía a su Hijo Jesús, el Cristo, el Mesías, el escogido para ser el redentor de la humanidad, para salvarnos. Ahora podríamos entonces pensar, ¿qué aspecto de la salvación vemos en este pasaje? Y lo que aprendemos en este pasaje sobre la salvación, que es salvarnos del pecado, es que la salvación nos reconcilia con Dios. Es a través de Jesús que Dios prepara un banquete para que al ser alimentados de Cristo, al entrar Cristo en nuestras vidas, se celebra una alianza con Dios, somos reconciliados, somos perdonados de nuestros pecados, somos hechos justos por gracia de Dios mediante la fe o a través de la fe en Jesucristo. El alumbramiento de Jesús nos lleva a entender que es Jesús el que debe alumbrar, venir y alumbrar nuestra vida que está llena de tinieblas y llena de obscuridad. Y entonces quisiera preguntarte en estos tiempos, en estos momentos, creo que sería oportuno que pudieras tú comenzar a reflexionar. Si se parece tu vida a la narración que estamos viendo en esta porción de la Escritura. Fuiste creado con un propósito. Fuiste creado por amor, por el amor de Dios. Naciste en un mundo caído. Naciste con una naturaleza rebelde, una naturaleza enemiga de Dios. Perdiste tu propósito y has, por naturaleza, hecho toda clase de atrocidades. Y algunas no las has concretado, pero las has pensado y las has deseado. Y tal vez en este momento te encuentras como José y María bajo el yugo, bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de algún tipo de adicción, de algún tipo de conducta, de algún tipo de pensamiento. Tal vez estás tan lejos de Dios
que en este momento no hay manera que se cumpla la voluntad del Señor en tu vida. Pero Dios, a través de esta porción, de esta sagrada escritura, te está llamando. El Señor está diciéndote que Él quiere celebrar un banquete de alianza contigo, donde Cristo es el pan de vida, donde Cristo es el elemento que nos reconcilia, que te reconcilia con Dios, que no necesitas ir al infierno, porque Dios ha enviado a Jesús para rescatarte de lo que hoy te está destruyendo y esclavizando. Que Jesús ha venido a buscarte porque te has perdido del camino y te has alejado de Dios. Así que lo que dice la Escritura es para ti en esta noche. Hoy puedes restablecer o establecer alianza, hasta establecer nuevamente una amistad, una unión permanente y eterna con Dios a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Tú podrías decir, bueno, me interesa, porque son buenas noticias, porque es el buen mensaje del cielo lo que estás escuchando, lo que la sagrada, la palabra de Dios dice. Pero quiero añadir algo más a esta porción. Y es lo siguiente, dice que Jesús el Señor nació siendo único en su género, viniendo aquí a este mundo. Y dice la Escritura dos detalles, que Jesús cuando nace es envuelto en telas y es recostado sobre un pesebre porque no hubo un lugar donde pudiera él nacer. Y yo quiero que puedas tú pensar en lo siguiente. Imagina esta historia. Imagina a Dios desde el cielo. Imagina a un padre llamado José y una mamá a punto de dar a luz, desesperados José y María buscando quién les concediera o les pudiera permitir que pudiera nacer el hijo de María. Y que casa tras casa donde tocaron, les azotaron la puerta, les cerraron, les negaron lugar. Imagina a Dios mirando cómo la humanidad les cierra la puerta en la cara a su Hijo amado, diciendo, no quiero saber de ti, no hay lugar para ti en este hogar. Sabes, la mayoría de los hogares en la humanidad le han cerrado la puerta al Señor Jesús. No solamente en los lugares más lejanos, no solamente en lugares ateos o de filosofía o agnósticos, en los lugares religiosos, en los hogares religiosos y aún en hogares donde la gente se dice ser creyente de Jesucristo. El día de hoy es importante que puedas pensar en cómo está tu vida, porque Jesús, cuando nació lleno de sangre, fue envuelto en esas telas y fue recostado sobre un pesebre de piedra, en un lugar que no era el lugar adecuado para que naciera un niño, pues ahí donde era imposible fue donde Dios decidió que naciera su hijo. Y nació como un peregrino. Y quisiera preguntarte y que pensaras y reflexionaras sobre esto. Ese momento, si tú observas, es un momento semejante al momento en el que el Señor Jesús murió en la cruz. Fue bajado de la cruz, fue envuelto en telas y fue puesto sobre una piedra, sobre un sepulcro en una cueva. ¿Este pesebre sería una cuna o sería la representación de la tumba donde descansaría el Señor Jesús después de haber llevado el sacrificio para que tú y yo fuéramos redimidos de nuestros pecados? Jesús es el Salvador del mundo.
Dios buscando que alguien le abriera la puerta de su casa para que su hijo naciera. Y todo mundo le cerró la puerta de su casa. El día de hoy, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué hubieras hecho si tú hubieras estado allí? ¿Le hubieras cerrado la puerta al Señor Jesucristo en ese momento? ¿Hubieras preferido seguir tu religión o seguir el reinado, el gobierno de las personas, de un pecado, de alguien que te ofrece como el mundo te ofrece alegría, paz, fiesta, diversión, pero que te aleja del propósito de Dios? Entonces no quisieras en esta noche abrirle la puerta de tu corazón, la puerta de tu alma, para que Cristo el día de hoy alumbre en tu vida, nazca el día de hoy en tu corazón, el día de hoy te haga una nueva criatura, porque dice la Escritura, para que por la fe Cristo nazca en nuestros corazones. El día de hoy Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Dios está llamando a tu casa para que tú le dejes entrar y nacer, para que Él te salve de ese gobierno del pecado que te destruye, que te hace sufrir, que te lleva a la muerte, para que Jesús venga a nacer en ti y te dé vida y vida eterna, y para que Él te reconcilie con el Padre, y para que la puerta del cielo el día de hoy se abra también para ti. Porque mientras el mundo odió y le dio la espalda y cerró la puerta de su hogar para Cristo, Dios estaba abriendo la puerta del cielo a la humanidad a través de que Jesús naciera. Que mientras la humanidad aborrecía a su Hijo e intentaba o quería su muerte, el deseo de Dios para la humanidad era darnos vida y darnos perdón, y que pudiéramos disfrutar de su amor. Y mientras dice la Escritura que Jesús no encontró lugar en el mesón para nacer, dice la Escritura que Jesús está preparando un lugar en el cielo para todos los que le aman. ¿A dónde irás tú? ¿Qué harás el día de hoy ante la historia más hermosa de amor? Ante la historia más emocionante de que nació el Salvador. ¿Qué es lo que harás tú? Yo te invitaría. Dice la Escritura, como si Dios rogara a través de estas palabras que te reconcilies con Él. Haz la paz con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has ofendido a Dios y que no puedes cambiar tu naturaleza, que necesitas que Él venga y nazca en ti para que cambie tu naturaleza y te dé vida. Dile que te ayude. Dile que Él te dé esa fe para ser salvo. Recuerda, Cristo te ama. Y así como hace 2000 años abrió sus brazos en una cruz para salvarte, el día de hoy sigue con los brazos abiertos, pero no en esa cruz, sino esperando que vengas a sus pies para reconciliarte con Él. Espero con todo mi corazón que puedas atender a estas palabras que son fieles y verdaderas, y que tú mismo puedes leer en cualquier Biblia y puedes entender que Dios te está buscando, que Dios te está llamando. Y yo espero que esta buena noticia y que Cristo nazca en tu corazón y que nazca también en tu familia. Que Dios te bendiga.